La pelvis se evalúa después y su evaluación es bastante simple. Consiste en comprimir ambas espinas ilíacas aplicando sobre ellas los talones de mi mano. De modo que si al yo dejar caer mi peso sobre las espinas ilíacas de la persona yo percibo algún tipo de crepitación o que se abren las espinas ilíacas o que el paciente refiere un dolor intenso, pues entonces yo tengo el diagnóstico de una fractura de pelvis. Si tengo una fractura de pelvis, yo también debo prever un shock hipovolémico, porque es una fractura que se asocia a una gran pérdida de sangre. ¿Qué consideración es importante aquí? Bueno, pues que el manejo del paciente debería consistir en, primero, ferulizar la pelvis. Y para ferulizarla, yo debo estabilizar la fractura. Existen férulas para eso, como por ejemplo el cinturón que se encuentra en la foto. Pero si usted no dispone de eso, sepa que cualquier tipo de objeto, como por ejemplo una sábana o un abrigo, si usted le rodea la pelvis a la persona y la ajusta, va a funcionar como una férula también. Entonces, ya ferulicé, ahora yo debo manejar al paciente y su shock hipovolémico. Si no lo tiene ahora, pues el que va a hacerme después. Y recordar sobre todo que a este paciente no se le va a realizar movimiento en bloque al montarlo en la tabla larga. Se va a hacer un levantamiento sin rotación. ¿Cómo evalúo piernas y brazos? Las maniobras de exploración van a ser inspección, palpación, evalúo los pulsos distales y sobre todo también evalúo función motora y sensitiva, que son parte de mi evaluación neurológica del paciente. La presencia de crepitaciones o deformidades o moretones o heridas me sugieren diagnósticos particulares. Sobre todo la crepitación y deformidad me hablan de una fractura del miembro. Sepan que ante toda fractura del miembro es indispensable evaluar el pulso distal para saber si esta fractura ha tenido algún tipo de afectación sobre la vasculatura del miembro. Particularmente en el caso de la fractura de fémur es importante evaluar el pulso distal, generalmente el pulso pedio o el tibial posterior, que da su elección. El asunto es que la ausencia del pulso distal ante la fractura de fémur es indicativo para que yo realice una tracción sostenida del miembro. ¿A qué se debe eso? Bueno, a que ante la fractura del fémur, toda la musculatura que lo rodea, que es un tejido retráctil, va a aproximar los dos fragmentos fracturados. Y como recuerdan ustedes que la arteria femoral viaja adosada al hueso del fémur, pues en muchas ocasiones, ante una fractura, esta arteria queda pinzada por los dos fragmentos fracturados. De modo que en este caso yo debería utilizar una férula de tracción continua, como la que muestra esta imagen. La férula de tracción continua es un sistema muy simple en donde usted amarra la pierna de la persona y le amarra el tobillo y presenta un sistema de tracción con una polea. De esa forma usted ajusta la pierna, va traccionando hasta que el pulso reaparezca y mantiene el miembro en tensión. Una vez que hice mi evaluación completa, me queda la espalda y como recuerdan, la evaluación de la espalda se reserva para el montaje del paciente en la tabla larga si está boca arriba o en decúbito supino. Y en este caso yo debo hacer de nuevo dos cosas, inspeccionar y palpar. La inspección se va a realizar en busca de contusiones o focos sangrantes y la palpación va a hacerse a nivel de la línea media en la columna buscando puntos dolorosos o deformidades o crepitaciones y también a nivel lateral buscando heridas, crepitaciones y demás. Sepan de paso que si encuentro en un paciente una masa dolorosa o crepitante en la línea media de la espalda, yo debo sospechar también lesión espinal del paciente. Por último, se hacen también entonces un examen neurológico. En este caso, el examen neurológico se compone de tres maniobras. Primero, determinamos la escala de Glasgow del paciente, especialmente si el paciente tiene signos de trauma cráneoencefálico. Evaluamos las pupilas en busca de anisocoria, en donde si tengo un paciente con trauma craneoencefálico que presenta anisocoria, yo debo pensar inmediatamente en la posibilidad de una herniación cerebral, lo cual va a cambiar dramáticamente mi terapéutica del paciente. Y la tercera maniobra va a ser evaluación motora y sensitiva de las extremidades. ¿Cómo lo hacemos? Muy simple, le pedimos al paciente que mueva los dedos de las manos y mueva los dedos de los pies y de igual forma tocamos las manos y los pies y le preguntamos al paciente si siente o no. Obviamente, este último paso del examen neurológico se va a reservar para pacientes conscientes que puedan seguir órdenes y que puedan responder a mis preguntas. ¿Por qué se evalúa solamente las manos y los pies? Muy simple, porque cualquier lesión que exista a nivel medular va a provocar siempre un déficit distal, de modo que si tengo una lesión de la médula a nivel lumbar,
yo voy a tener pérdida de función motora y sensitiva en las piernas. Si es a nivel de la espalda alta, va a estar también las piernas afectadas y los brazos. Si es a nivel del cuello, van a ser los brazos y las piernas, pero siempre, siempre, siempre van a estar afectados las partes distales. Siempre van a estar afectados los dedos de manos o pies en función del nivel de la lesión. Una vez que hice todo esto y monté al paciente en la tabla y lo metí en la ambulancia, es que voy a realizar la evaluación secundaria. De hecho, sepan que la evaluación secundaria es el protocolo que usted va a agotar dentro del hospital ante todo paciente de trauma. Dígase, si yo soy un médico que está de servicio en la emergencia en un hospital y me entregan a un paciente de trauma, lo que yo voy a realizarle no es una evaluación primaria, va a ser una evaluación secundaria. ¿Y en qué consiste esto? Es muy simple. Consiste en repetir todo lo que hicimos en la primaria, pero de forma mucho más minuciosa. Vamos a esforzarnos en descubrir a todo el paciente de sus ropas para poder indagar y buscar de pronto detalles que se escaparon en la evaluación primaria. Y todos los pasos de la primaria se repiten. Pero además de esto vamos a utilizar dispositivos que me permitan una evaluación más avanzada, como por ejemplo colocar un monitor cardíaco para ver el ritmo eléctrico del paciente, sobre todo en los pacientes que tengan un trauma anterior del tórax. ¿Por qué? Porque los pacientes con trauma anterior del tórax suelen presentar también contusión miocárdica. Ante una contusión miocárdica se pueden generar hematomas intramiocárdicos que actúan como focos arritmogénicos, derivando en una arritmia ventricular. De modo que yo, utilizando el monitor cardíaco, puedo perfectamente vigilar cómo está ese corazón y qué complicaciones pueden surgir consecuencia del trauma. Además de eso, vamos a colocar un oxímetro de pulso, principalmente porque el oxímetro de pulso me va a orientar mi terapéutica con la oxigenoterapia. Además de eso, se va a realizar un glucotest y se va a colocar un capnógrafo. El capnógrafo me va a permitir, junto con la oximetría de pulso, valorar cómo está esa función respiratoria. Toda esta información de la oximetría y el capnógrafo se va a profundizar en el módulo de manejo de vías aéreas. Siempre va a ser importante que ustedes se pregunten si existe o no un sangrado oculto. Y ustedes deben pensarlo ante todo paciente que presente signos de shock hipovolémico sin sangrado evidente. En este caso tengo que buscar en 4 regiones del cuerpo que son las que pueden abarcar grandes cantidades de sangre, que son el tórax, en donde debo buscar un hemotórax, el abdomen, donde debo buscar signos de sangrado interabdominal, distensión y resistencia a la palpación, la fractura de pelvis y la fractura bilateral del fémur. De modo que esta maniobra requiere de gran suspicacia por parte de ustedes. Ahora bien, ya que hicimos toda la evaluación, es bueno que ustedes tengan las consideraciones generales de cuál es la terapéutica para todo paciente de trauma, sin importar qué diagnósticos específicos presente. Todo paciente de trauma debe ser canalizado por 2 vías, generalmente con solución de lactato en Ringer. Sepan desde ahora que la única situación en donde a un paciente de trauma yo no le pondré lactato en Ringer va a ser al paciente que presente un trauma craneoencefálico. Además de eso, todo paciente de trauma va a recibir oxigenoterapia. Por lo tanto, todo paciente de trauma debe recibir oxígeno en función de lo que me marque el oxímetro de pulso. Además de eso, el control de sangrado, que se va a hacer de forma muy simple con compresión del foco sangrante, y si la compresión no controla el sangrado, pues la elevación del miembro, si en este caso el sangrado está en el miembro, y en caso de que la elevación del miembro no controle el sangrado, pues deberá valorarse el colocar el torniquete. Por último, está reportado al centro médico el paciente que usted tiene, y es importante porque en función de lo que el centro médico reciba de su parte, ellos irán activando todos los mecanismos que permitirán al paciente ser bien atendido.